Yo les voy a explicar lo que es el corazón. El corazón es un órgano que está en nuestro pecho y pues tiene el tamaño de nuestro puño. Su principal trabajo es mover la sangre por todo nuestro cuerpo. Funciona como una bomba de agua, ya que permite empujar la sangre con oxígeno y nutrientes hacia todo nuestro cuerpo. El corazón es muy importante ya que ayuda a que todos nuestros órganos funcionen correctamente. Este tiene dos formas de bombear la sangre, digámoslo así, que es la pulmonar, que es la que lleva sangre hacia nuestros pulmones, y está la sistémica, que esta permite llevar sangre hacia todo el cuerpo y así permitir que los órganos funcionen correctamente. Mi nombre es Pablos Coronado Gretelanaí. Yo estaré hablando acerca de lo que es la anatomía relacionada con la fisiología cardíaca. ¿Esto qué quiere decir? Pues vamos a hablar sobre el corazón. Lo vamos a dividir en 4 partes, que va a ser la aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. ¿Qué pasa en cada uno de ellos? En la aurícula derecha va a ser aquella que va a recibir sangre sin oxígeno, a lo contrario del izquierdo, que este va a recibir sangre con oxígeno, mientras que en el ventrículo derecho se va a expulsar esta sangre hacia nuestros pulmones, y en el ventrículo izquierdo se va a expulsar esta sangre hacia todo nuestro cuerpo. ¿Qué podemos decir de esto? Pues que las aurículas son las que reciben la sangre, mientras que los ventrículos expulsan la sangre. Después, hablando acerca de las válvulas cardíacas. ¿Cómo funcionan estas? Pues podemos relacionarlo con una puerta que abre y cierra. ¿Por qué? Pues porque esto hace que la sangre no se regrese. Vamos a tener válvulas entre lo que es las aurículas y los ventrículos, y válvulas entre lo que son los ventrículos y las arterias. Pues esto va a hacer que la sangre no regrese, como ya había mencionado, y pues la sangre va a ir en una sola dirección. Después vamos a hablar sobre los vasos principales. Que estos, ¿cómo van a funcionar? Van a funcionar como tubos por donde va a pasar la sangre. Esto va a ser la aorta, la vena cava, la arteria pulmonar y las venas pulmonares. La aorta va a llevar sangre con oxígeno a todo el cuerpo, mientras que la vena cava va a traer sangre sin oxígeno desde el cuerpo. Después, en la arteria pulmonar, esta va a llevar sangre a los pulmones, y en las venas pulmonares traen sangre con oxígeno desde los pulmones. Yo les hablaré sobre lo que es el sistema eléctrico del corazón. El corazón tiene un sistema eléctrico que funciona como cables que mandan señales para hacerlo latir. Estos son como los cables de una casa. Tenemos lo que es el nodo SA, el nodo AV, las ACIs y las fibras de Purkinje. El nodo SA da la primera señal para empezar el latido. El nodo AV pasa la señal al resto del corazón. El ACIs y las fibras de Purkinje llevan la señal al corazón para que bombee sangre. Lo más importante del corazón es que puede latir por sí solo gracias a estas señales eléctricas. Gracias. Hola, mi nombre es Abril y yo les voy a estar hablando sobre el ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco, aunque se escuche como algo muy complicado, la verdad es que es algo súper sencillo y yo se los voy a estar explicando con un ejemplo que va a ser una esponjita, ¿ok? Vamos a imaginar que esta esponja es nuestro corazón y va a hacer 2 cosas. La primera es que se va a llenar de sangre y después la va a expulsar. Pero para entender cómo ocurre esto, les voy a explicar 2 fases muy importantes que ocurren en nuestro corazón. La primera es la diástole. Esta es cuando nuestro corazón está así relajado y se empieza a llenar de sangre. El ejemplo pues es cuando la esponja absorbe el agua. Y después viene la sístole. Aquí es cuando nuestro corazón se contrae y libera la sangre hacia nuestro cuerpo. El ejemplo aquí es cuando aplastamos la esponja, imaginando que está mojada, y pues libera el agua. Y pues esto es un ciclo que se repite siempre, siempre, siempre. Se llena, se contrae, manda la sangre y se repite nuevamente. Esto es lo que nos mantiene vivos y lo que hace que el oxígeno se transporte hacia todo nuestro cuerpo. Entonces es por esto que el corazón es uno de los órganos más importantes de nuestro cuerpo.
Ok, yo les voy a hablar sobre la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco. Antes de explicar esto, me gustaría comentar sobre la función básica del corazón, que técnicamente es un músculo el cual bombea sangre alrededor de nuestro cuerpo, haciendo que se oxigene. Un ejemplo que podría dar es cuando nosotros hacemos ejercicio. Cuando nosotros realizamos un ejercicio que necesita un poco más de esfuerzo, aumenta lo que es la demanda de oxígeno. Entonces lo que hace nuestro corazón es aumentar los bombeos por minuto, que esto sería la frecuencia cardíaca, haciendo que llegue mucho más oxígeno a nuestros músculos para poder realizar lo que es el ejercicio. También tenemos lo que es el gasto cardíaco, que más que nada el gasto cardíaco es la cantidad de sangre que bombea nuestro corazón por minuto. Y lo que es la fórmula es el gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. Y esa sería más que nada la explicación de la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco. Para hablar un poco acerca de la presión arterial y la circulación sanguínea, primero podemos imaginar que nuestro cuerpo es como una ciudad y la sangre como un camión que va a repartir oxígeno y nutrientes hacia todo nuestro cuerpo. El corazón funciona como una bomba que empuja la sangre a través de unos tubos llamados vasos sanguíneos. Dentro de este contexto encontramos en la presión arterial, que esta es la fuerza con la que la sangre empuja las paredes de estos vasos. Por mencionar un ejemplo, si tenemos una manguera con agua, si el agua sale suavemente, hay presión baja. Si el agua sale con mucha fuerza, hay mucha presión. Cuando le tomamos la presión arterial a algún paciente, presentamos dos variantes o dos números. En primer lugar tenemos la presión sistólica, que es cuando el corazón aprieta y manda la sangre, también conocida como la presión alta, y la diastólica, que es cuando el corazón se relaja o descansa y se vuelve a llenar de sangre, también conocida como presión baja. Por ejemplo, si decimos 120/80, nos referimos a que 120 es cuando el corazón aprieta y 80 cuando el corazón descansa. La sangre siempre está en un constante recorrido, es decir, sale del corazón, lleva oxígeno y nutrientes a todo nuestro cuerpo, recoge desechos, regresa al corazón y viaja hacia los pulmones para tomar oxígeno y volver a empezar el recorrido. Cuando decimos que existe la hipertensión en un paciente, nos referimos que es cuando la presión de la sangre es demasiado alta. Por ejemplo, en la manguera, si hay mucha fuerza, se puede dañar, romper o desgastarse. En este caso, en el cuerpo humano, se daña el corazón, los riñones o el cerebro. Y normalmente se debe al exceso de sales, al estrés, al poco ejercicio que se realiza o por el fumar. Por lo que el flujo sanguíneo es demasiado importante, ya que nos brinda todo lo que necesitamos para seguir vivos y tener un correcto funcionamiento. ¿Qué tal? Yo voy a explicar cómo se regula el corazón o cómo nuestro cuerpo regula qué tan rápido o qué tan lento va a latir nuestro corazón. Como sabemos, nuestro corazón no siempre late igual. Cuando nos emocionamos late mucho más rápido, pero cuando estamos durmiendo o cuando descansamos late mucho más lento. Esto se debe al sistema nervioso y a algunas hormonas. Nuestro cuerpo tiene dos formas de regular los latidos de nuestro corazón. Uno es con el sistema simpático. Este va a ser como el modo alerta. Cuando tenemos mucho estrés, cuando nos emocionamos o cuando tenemos miedo, este se va a activar y va a hacer que nuestro corazón lata mucho más rápido y con mucha más fuerza. Por ejemplo, cuando escuchamos un ruido fuerte o nos asustamos, este se va a activar y va a ayudar a que se bombee mucha más sangre y tengamos más oxígeno en todo el cuerpo. El segundo sistema va a ser el sistema parasimpático y este va a ser más tranqui, este va a ser como el sistema de relajación. Este va a ayudar al cuerpo a descansar y a tranquilizarse y va a hacer que el corazón lata mucho más lento y ahorre más energía. Por ejemplo, cuando estamos dormidos o descansando viendo una película, nuestro corazón va a latir mucho más despacio.
Algunas hormonas también afectan el corazón, la más conocida, la adrenalina, que se libera en momentos de emoción o peligro, y la adrenalina va a hacer que nuestro corazón trabaje mucho más rápido. En resumen, el cuerpo controla el ritmo cardíaco dependiendo de lo que necesitamos en ese momento. Si necesitamos energía y rapidez, el corazón se va a acelerar, pero si necesitamos descansar y ahorrar energía, el corazón va a disminuir su ritmo. Mi nombre es Sofía Ramírez y yo les voy a hablar acerca de las enfermedades cardíacas y cómo se relaciona con la fisiología del corazón. Pero primero debemos recordar que el corazón trabaja todo el tiempo para bombear sangre y oxígeno a todo el cuerpo, por lo cual es indispensable estas tres principales funciones, que es un sistema eléctrico adecuado, una fuerza de bombeo y una presión adecuada en los vasos sanguíneos. Cuando una de estas tres funciones falla es cuando aparecen las enfermedades cardíacas. Comenzaré hablando acerca de las arritmias. Esta es una alteración en el ritmo del corazón. Como normalmente sabemos, el corazón late a partir de impulsos eléctricos que se generan en una zona llamada sino auricular, o normalmente conocida como el marcapasos natural del corazón. Cuando estos impulsos empiezan a fallar, el corazón o late de manera muy rápida o muy lenta o de manera irregular. Esto causa mareos, dificultad para respirar, cansancio e incluso desmayos. Esto es muy importante y muy peligroso porque en algunas formas puede ser muy leve o puede llegar a ser muy peligrosa, ya que afecta la circulación de la sangre hacia el corazón y a otros órganos. Para entender mejor qué es la arritmia, podemos compararlo con el sistema eléctrico de una casa. Cuando este falla, las luces de la casa empiezan a parpadear o no funcionan de manera adecuada. Ahora les hablaré acerca del infarto. Esto ocurre cuando una parte del corazón deja de recibir oxígeno y sangre. Esto debido a que la arteria coronaria, que es la que alimenta el corazón, se ve obstruida por algún coágulo o por la acumulación de grasa. Para entender mejor esto, podemos compararlo con alguna tubería. Cuando la tubería se ve obstruida por algo, la corriente de agua no sale. Lo mismo sucede con el corazón, pero cuando no llega la sangre y el oxígeno adecuado al corazón, ocurre la muerte de las células del músculo, por lo que se comienza a generar la urgencia médica, que es un infarto. Alguno de sus síntomas puede ser sudoración y que el dolor se vaya hacia el brazo izquierdo, hacia la espalda o la mandíbula. Otra enfermedad muy importante es la hipertensión arterial. Esta se conoce como un enemigo silencioso, ya que por mucho tiempo las personas lo pueden tener, pero no se presentan síntomas. Esta es la presión que se ejerce en la sangre al correr por las venas, pero cuando sucede por mucho tiempo o por muchos años esta presión, pues se empiezan a ver dañado el corazón, las arterias, el cerebro y los riñones. Y es muy importante que se detecte a tiempo, ya que puede causar infartos. Finalmente hablaré sobre la insuficiencia cardíaca. Esto sucede cuando el corazón ya no puede bombear la suficiente sangre como para mantener y cubrir las necesidades del cuerpo. Cuando sucede esto, la sangre se empieza a acumular, por lo que se empieza a presentar los síntomas de cansancio al realizar actividades muy simples. Se empiezan a hinchar lo que son pies y piernas. Puede ser por muchos años de hipertensión, después de un infarto o a otras enfermedades cardíacas que se puede presentar esta insuficiencia. A manera de conclusión, podemos entender que es importante mantener buenos hábitos, realizar ejercicio y mantener una vida balanceada para ayudar a evitar todas esas enfermedades y mantener nuestro corazón sano.